La inclusión en los medios de entretenimiento. Ciertamente luego de un par de meses sin hablar del tema, sinceramente no tenía pensado volver a tocarlo. Considero que con el fin de analizarlo todo lo que está mal dentro de la inclusión forzada específicamente, ya existen dos videos muy buenos que lo desenglosan en mi canal. Si bien estoy diciendo que ya existen estos videos, ¿para qué hacer otro video hablando de la inclusión? Te estarás preguntando. Porque dentro de la hipótesis que muchas veces se plantea cuando se habla de la inclusión, existen varios casos, unos en los que evidentemente existen críticas a la misma, a personajes bien desarrollados, bien estructurados y con una inclusión bien construida, críticas con una homofobia o racismo atrás de ellos. Por el otro lado están críticas a inclusiones, las cuales está claro que su única intención era colgarse de los movimientos. Aquí podemos incluir cameos o escenas de 5 segundos y luego alegar que es inclusión. Y pese a todo, como dije en aquellos dos videos, yo no estoy en contra de la inclusión. De hecho la considero buena y la apoyo siempre y cuando nos den un buen producto. No se trate de limosna, creen estereotipos y claro, que no sea forzada, que este tema ya lo discutimos. De hecho he hablado abiertamente que soy fan de muchos personajes que tuvieron la intención de ser inclusivos y que aún sin serlo, me gustan. Oberyn Martell, un personaje bisexual en Juego de Tronos, Shira, Korra, Marceline, la princesa Chicle, personajes abiertamente lesbianas. Incluso en la era de las teorías de los romances de Steven Universe, yo estaba ahí. Y si de algo soy fan, es de muchos personajes juveniles e inclusivos de hoy en día, como Miles Morales, o los jóvenes Vengadores, o Batwoman, y sus razones que son personajes con identidad, con trasfondo, y además bien construidos. Así que dejando eso claro, yo disfruto mucho de la inclusión, una bien trabajada, e incluso voy a decir algo que está abierto a debate, pero que el que un producto sea inclusivo y quiera hacerlo, incluso por ejemplo Shira, que es un caso de inclusión forzada evidente, el que un producto lo sea no lo vuelve malo. De hecho, no tiene nada malo que te guste un producto como eso. Es molesto y no es lo ideal que buscarías si lo que buscas es identidad o visibilidad o respeto dentro de la inclusión, pero el tener inclusión en una obra no la convierte en mala automáticamente. Lo que sin lugar a dudas generará un rechazo es modificar o cambiar la esencia de personajes ya construidos y hacerlos totalmente distintos a lo que son, únicamente por una agenda. Evidentemente al público o fans de dichos personajes no les va a gustar, pero una vez más, depende todo del guión, siempre del guión, de cómo se trabajen a los personajes. Un guión bien trabajado, no importará si tu personaje es inclusivo o no lo es, o lo hayas hecho con una intención o una preferencia o otra. Un personaje con una buena historia o un buen guión o algo interesante que decir siempre va a generar fans que lo defiendan, que lo admiren o ya de menos que tengan el interés de leer el producto. De entre todos los tipos de inclusión y todos los productos que han sacado al mercado en el último tiempo, como buen fan de la cultura pop he consumido bastantes. Hay veces en los que uno tiene un límite, en el que no puedes ser objetivo, en el que no puedes apoyar esa obra o buscarle un lado positivo. Hay algunos de estos productos que están enteramente mal hechos, productos cuya intención ni siquiera es incluir, sino vender a costa de polémica y amarillismo. Y en esta semana se estrenó un producto, el cual una vez más se formaron dos bandos, uno defendiéndolo y otros atacándolo a toda costa. Yo, como es costumbre, quise ver ambas posturas y sacar una idea objetiva, que no se asemejara a ninguna de las dos posturas, pero por primera vez en mucho tiempo, sí que escogí un bando. Los más avisados o los que estén dentro del mundillo ya sabrán a qué suceso me refiero, y fue el estreno de Yo no soy Starfire. Lo cierto es que cuando sacan este tipo de productos, yo lo que hago es centrarme en criticar a la empresa, por querer sacar tajada de los movimientos sociales. No tiendo a dirigirme a los autores o al producto en el 100% de los casos, puesto que en varios de estos no habían salido, como el cómic de los Jedis no binarios, el cómic del Capitán América LGTB, y entre otros estaba este. Productos que desde antes de su salida al mercado ya se comentaba y se le daba críticas muy pesimistas, críticas basadas en pequeños avances y bastantes injustificadas. A mi manera de verlo, para aquel entonces no había ni siquiera salido el producto como para saber si iba a ser malo o no lo sería, pero me atreveré a decir que ahora, después de leerlo, Yo no soy Starfire es de los 5 peores cómics que he leído en materia de guión, y el peor de todos si hablamos en materias de inclusión. Y te lo está diciendo alguien que en medida de lo posible cuando se trata de polémicas dice: hey, alto chicos, vamos a ver las cosas desde otro lado. Y lo más gracioso es que ninguna comunidad le ha agradado este cómic. Si bien hay una que otra persona en Twitter o Facebook haciendo bytes, que puede que haya 2 personas por ahí defendiendo la obra, lo defienden con argumentos de que la criticamos porque no somos su público objetivo, el cual es el Young Adult, que en español sería adultos jóvenes, adolescentes propiamente dicho. Y dado que yo sí soy el público objetivo de esta obra, esa excusa en esta crítica no cuela. Yo no soy Starfire sacó polémica desde el momento en el que salió su portada, y era previsible. Conozco la comunidad de cómics y son muy puristas cuando se trata de ellos, no tienden a tomarse bien los cambios, y esto no es necesariamente un tema de inclusión o LGTB o políticas feministas. La mayoría de las personas de esta comunidad odian los cambios a los personajes, como este caso de Batman que se maquille, o cambios ideológicos como el que un Superman sea malvado. Por mínimos que sean estos cambios, a veces la gente tiende a ser una tormenta en un vaso de agua. Si no eres de la comunidad, quizás nunca te enteres de todo
todos los detractores de muchas de estas obras por simples cambios insignificantes, cosas que verdaderamente no tienen sentido, como el físico de un personaje, cosas que cuando salió la portada muchos ya estaban crucificando a la misma, aunque por el otro lado teníamos a eminencias que habían dedicado muchos años en YouTube al mundo de cómic, como es el Monitor Geek, Comics TG, entre otros, que abiertamente defendían este cómic antes de su salida, y yo me incluía en esa visión, digamos objetiva pacífica, de decir: hey, no se juzga un libro por su portada. El que la autora se autoincluye en un cómic, el aspecto de la protagonista, que además es un personaje nuevo, no inclusivo, no están modificando nada, y los temas que quería abordar no eran suficientes para decir que sería un mal producto, cosa que al menos a la fecha de salida de este video, uno de los dos antes mencionados ya salió a retractarse y reconocer que el cómic es un asco. Y reitero, hablamos de personas que no solo defendieron el cómic, sino que llevan años hablando de estos temas, que no tienen una idea de lo que hablan, saben exactamente de lo que hablan. Pese a lo que pueda parecer a nivel de trama, el cómic no peca de tantos agujeros de guión, pero no porque esté bien escrito, sino porque para que existan agujeros de guión, primero debe haber eso, un guión. En esta son solo una serie de eventos que pasan porque sí, y los personajes tienen la profundidad de una tostada. Para los que hayan tenido la suerte de no leer el cómic, se los resumo. Mandy es la hija de Starfire, una hija que por años ha vivido viendo la fama de su madre, su forma de vestir, su vida, y en general ha vivido una vida pacífica y acomodada. Asiste a la escuela secundaria, y se siente relegada y resentida por su madre porque la gente y sus amigos le hablan simplemente por ser la hija y amiga de los titanes, cosa que aparentemente le generó un trauma, y de la noche a la mañana, cual niña malcriada, cambia totalmente su aspecto y su actitud, y empieza a tratar mal a su madre y a todos los que se le rodean. La historia pasa gran parte de la misma mostrándonos sus cumpleaños, su relación con sus amigos, diagonal Sims, diagonal lamebotas. Mandy acaba por tener un interés amoroso con una chica idéntica a su madre, cabe resaltar, y esta misma relación, si la podemos llamar así, acaba tirándose por la borda, únicamente porque su crush se tomó una foto con los titanes y se siente usada, así que la manda por un tubo. De allí en fuera te comentan que Mandy es mala estudiante y que no quiere ir a la universidad. De allí en fuera digamos que el cómic tiene bastante relleno, sucesos sueltos que no conectan con nada realmente, flashbacks de su niñez, preguntas de quién es su padre, y quieren oír lo más gracioso, pese a ser un cómic inclusivo, entre comillas, por su misma forma de actuar podemos decir que la bully de su colegio es ella, porque a la mínima oportunidad insulta o ataca a cualquiera que se le acerque o no piense como ella. Claro, a excepción de su amigo el Sim, pero al final de la historia diría que es lo peor de todo. Puede llegar a ser mínimamente respetable, siempre y cuando eso, respeten al personaje, le den al menos su identidad. Al final aparece Blackfire secuestrando a Mandy y retando a ella y a su madre a un combate por el trono, cosa que para empezar en los cómics no debería pasar, porque si Starfire está en la Tierra es porque no quiere el trono. Pero bueno, a Starfire la derrotan como si fuera un gatito ciego, y Mandy, como no podía ser de otra manera, obtiene sus poderes, sin entrenamiento y destruyendo todo lo construido a lo largo de la trama. Sin conocimiento previo de los mismos, derrota a su tía malvada, se vuelve la novia de su crush, adopta el manto de su madre, se vuelve una titán y heroína a nivel mundial. Ok, si tuviera que resumir la historia, les juro que estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Es un producto mediocre, mal estructurado y encima aburrido. En primera instancia todo se resolvió porque sí, pero eso no es lo más grave. Lo único que mínimamente la historia había construido bien era que Mandy odiaba el manto de su madre, odiaba lo que ese significaba. Incluso en el título de la obra te lo plasman, de que ella no quiere ser Starfire, ella odia la imagen de Starfire, y al final de la obra, sin ninguna enseñanza, sin ningún mensaje motivacional, sin nada construido, simplemente la adopta de un momento para otro. Segundo tema: la inclusión, que por mucho tiempo se nos ha vendido como un cómic que abordaría problemáticas de ser un personaje LGBT y además hacerla empoderada, y ciertamente no podemos decir que Yo no soy Starfire sería una historia que sea inclusiva. Al menos cualquier minoría que se respete estará de acuerdo que poner a una protagonista maleducada, pretenciosa, millonaria, blanca, famosa, norteamericana y privilegiada, cuya única preocupación es no ir a la universidad, estaremos de acuerdo que eso no es incluir a ninguna minoría. Como mínimo podemos estar de acuerdo con eso. Lo que sí peca es estar plagado de corrección política, cosa que suele ir de la mano de la inclusión, pero este no es el caso. Miren, no todo el argumento del cómic podemos tirarlo por la basura, puesto que hay ideas del todo no están tan mal. Lo único rescatable sería la temática de negar el manto de su progenitor. Eso lo hemos visto en personajes como Nightwing con Batman, Spider-Man con las enseñanzas del tío Ben en la trilogía del mismo, pero la cuestión es que este cómic nunca entiendes por qué Mandy es como es. El cómic es un entero reflejo de su protagonista, sin identidad, sin razón de ser, sin motivación, sin sabor, nunca sabes las motivaciones de ella, y el único argumento que medio intenta trabajar es el desprecio por su madre, que termina en un power-up, diagonal Deus Ex Machina, que de la noche a la mañana ya no la odia, y todo lo que se pasó renegando en 150 páginas de cómic acaba en un absoluto nada, puesto que de no tener poderes ahora los tiene, se tiñe el pelo como lo tenía antes y se vuelve una heroína, y todo tan mal explicado que incluso es aburrido de leer. Tercero, sus personajes. A excepción de Mandy, todos los demás personajes secundarios, incluso los que aparecen de cameos, son planos y estereotipados, y la protagonista, que debería ser el mayor atractivo de la obra, no se queda más allá de una Mary Sue, que no le transmite empatía a nadie.
y no hablo de su aspecto necesariamente, sino también de sus motivaciones y objetivos en la vida. Son propias de una niña malcriada, no de un personaje empoderado, además que usa muy mal los conceptos de ser un héroe. Creo que la mayoría no tendría problemas con que no tuviera poderes, pero si construyes todo un personaje para que no sea un superhéroe, Mandy odia la cultura de los héroes, tiene un amigo que abiertamente odia la cultura de los héroes, para que de la noche a la mañana cambie de opinión sin ninguna razón. Simplemente no cuela. Ahora, y la ocasión por la cual dediqué este video, y es cómo implementa el guión de este producto a la inclusión. ¿Es realmente Yo no soy Starfire una historia inclusiva? Bueno, antes ya dijimos que no, pero vamos a abordarlo un poco más. Lo cierto es que Yo no soy Starfire, junto con otros cómics como el de Capitán América LGBT o Los Jedis no binarios, pese a hablar de temáticas LGBT, solo son historias que encasillan a la juventud a no tener otra característica más allá de pertenecer a una minoría. Parecería que solo se metieron a redes sociales por 5 minutos y vieron qué es lo que le gusta a los jóvenes, o cuáles son los temas de moda. Oh sí, un estilo gótico aesthetic, o hagamos la body positivity, y que odia a sus padres y sea LGBT. Listo, ya tienes un estereotipo de adolescente mujer en Twitter. Todos esos personajes, desde el Capitán América LGBT hasta Mandy, son totalmente carentes de ideales, de motivaciones, cualidades o una razón de ser, más allá de ser de la minoría entre comillas. Y ahora bien, ya que hablamos del guión y todo lo mal que está en él, ahora sí hablamos del mensaje político y feminista. En primera instancia, para los que no lo sepan, la autora es feminista, cosa que de primeras no tiene nada que ver, pero en sus palabras quiso meter agendas del mismo. En este canal ya hemos hablado del empoderamiento, pero también existen otras agendas dentro de la política del feminismo, como evitar el male gaze o mirada masculina, que entre otras palabras sería evitar la sexualización de personajes femeninos para consumo masculino. De la misma manera, temas como la masculinidad son totalmente censurados en este tipo de obras, pero hablemos primero de la sexualización, una trama que en primera instancia está en contra de la misma, o eso aparenta con una protagonista que no cumple con los estándares masculinos, que el decir que reniega que ella no es Starfire es decir que yo no represento esa sexualización. Sin embargo, no es del único de lo que Mandy carece, sino que también carece de una personalidad tierna o sumisa, como el resto de otros personajes, como lo que podíamos ver con Starfire, con la personalidad de las series de los jóvenes titanes. Y está bien, si ese es el mensaje que quieres dar, pues ok, pero posteriormente podemos ver en el mismo cómic que hay ciertos pises de sexualización en el dibujo, sobre todo en el personaje de Dick Grayson. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos en contra de la sexualización o no? Personajes secundarios cuya única característica es ser sims del protagonista o la historia de Wattpad no tienen desarrollo. Muchos dicen que el mejor amigo intenta dar una imagen en contra de la masculinidad tóxica. Es algo que yo no noté, pero es lo que la gente está diciendo, puesto que no es musculoso, se autodefine anarquista, término que no creo que ni la autora ni este personaje sepan el significado de esa palabra. Ahora bien, aclarando el punto de protagonista, ni siquiera podemos decir que represente o rompa algún estereotipo, y si lo hace, te juro que solo crea uno nuevo. Ya desde la actitud, si tu definición de una adolescente empoderada es alguien que odia la vida, que se muestra pedante con todo el mundo, pues nada más que discutir, compañera. Ahora, en materia de guión, si quieres un personaje empoderado, pues hazlo, pero que logre las cosas por sí mismo, no que al final de la historia todo se resuelva por el poder del guión, dándole poderes gratis. Y es curioso ver cómo Yo no soy Starfire fracasa, puesto que no está escrita por cualquier persona. Hablamos de alguien que ha ganado un par de premios anteriormente en material de cómics, y tiene muy buenos trabajos. No quiero usar las críticas normales que mucha gente hace, criticando de que la autora se autometió en la historia, pero todo parece indicar que la única intención de la misma era incluirse a ella misma y plasmar sus fantasías en esta obra, con una protagonista idéntica a ella, que es rica, privilegiada, no tiene ningún problema, está con los Teen Titans, y que al final obtiene más fama y poderes gratis, que acaba siendo la misma chica molesta con cero carisma del principio. O te estabas reflejando a ti misma, dado que no hay una evolución de personaje, y de ahí a entender de que te querías plasmar como eres tú misma, o simplemente no sabes escribir. Y es curioso ver cómo las empresas como DC o Marvel intentan incluir el tema feminista dentro de sus historias, implementando sus agendas políticas con obras que tienen protagonistas mujeres. Cabe resaltar que estas empresas están mayormente ejecutivas, dominadas por varones. No podemos dejar de ver ciertas similitudes con otro producto que ya criticamos, como lo sería Capitana Marvel. Dos personajes femeninos que pretenden ser empoderados, ambos afirman que no tienen nada que demostrar y que se sienten oprimidos, con una actitud pedante, a la que nadie le cae bien y que no tienen ningún respeto hacia nadie, y que al final obtienen poderes gratuitos y que con ellos se vuelven los personajes más poderosos de sus historias. ¿No les suena de algo? Porque empiezo a encontrar un patrón de empoderamiento forzado en estas historias, cosa que, como dije, hacer eso y querer incluir y hablar de política juvenil no está mal, ni hace que un producto sea malo, pero estos en particular están mal escritos, y al acabarlo de leer no sientes más que un sentimiento de... ¿qué rayos es esto? Muchas personas dirán que no es para tanto, una historia más a fin de cuentas que pasará sin pena ni gloria, cosa con la que puedo llegar a estar de acuerdo a medias. Sin embargo, este fenómeno de cómics inclusivos son un problema más que serio, y no, una vez más no es un problema para los fans de cómics o gente del mundillo. Los cómics y la cultura de los superhéroes seguirán avanzando con o sin estos cómics, con o sin inclusión. Una vez más, los que salen pagando los platos rotos son las mismas personas que se intenta incluir, relegando los estereotipos y rasgos sin personalidad, como por ejemplo el aspecto de Mandy. Perfectamente a un adolescente le dices que este es un ejemplo a seguir o un
estilo de vida correcto como protagonista, y ya te digo yo que le estás jodiendo la vida. Si tú a una persona joven o fan de cómic le presentas esto, inevitablemente la próxima vez que le quieras mostrar algo similar, algo con inclusión, será un rechazo por parte de él, y no es para menos. De hecho, acabas de crear otro fan que estará en contra de la inclusión, porque después de ver lo que le están haciendo a sus franquicias, a sus cómics, no sería para menos. La cuestión es que si tramas tan malas en este tipo de productos continúa, además de generar un rechazo generalizado a posteriori por parte del público con cualquier otro tipo de historia inclusiva, y por si fuera poco, las empresas después no van a querer seguir arriesgando sus recursos a perder dinero en este tipo de historias, destruyendo cualquier intento de incluir a las minorías en el futuro. Puede que sigan existiendo, pero visto los resultados, sí que le pondrán más pegas a las empresas a la hora de proponer una idea, cosa que no estaría mal si no te llevaras de calle a varios buenos escritores de por medio. A lo que me refiero, los que van a acabar pagando los platos rotos de esto serán los productos inclusivos en general, desde los buenos hasta los malos, poniéndolos a todos en el mismo costal. Ahora bien, quiero decir algo que casi nadie ha hablado. Aquí en el video nos centramos más en Yo no soy Starfire, por ser el cómic más reciente, pero tenemos otros ejemplos como los nuevos guerreros, el Capitán América LGBT, los Jedi no binarios y tantos otros ejemplos del último tiempo. Muchas veces aborda que la solución es crear personajes nuevos y que no se usen o modifiquen a los ya establecidos, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Pero como ven con estos ejemplos, esto sencillamente no basta, si no les das una buena historia y desarrollo más allá de ser de la minoría, porque la inclusión es darle visibilidad y demostrar la existencia de una minoría, y no hablamos de personajes LGBT únicamente. Aplica para discapacitados como Daredevil, personajes de color como Blade o Luke Cage, o latinos como Escarabajo Azul, y tantas otras minorías que al fin y al cabo vivimos en un mundo mega diverso, con 1000 culturas, razas y etnias, y esta gente la encasilla a 3 únicos sectores, que es el público femenil, las personas de color y los personajes LGTB, de los cuales incluso en vez de darles respeto y visibilidad, solo generan otros estereotipos, porque para incluir un personaje negro, en vez de desarrollar o adaptar a un personaje cuyo origen tenga esta raza, no, mejor cambiamos la personalidad y cambiamos un personaje blanco a uno negro. Para incluir a una mujer empoderada, hagámosla malhumorada, pedante y prepotente, y con cara de enojada. Para incluir un personaje LGTB, lo hacemos colorido, con el pelo pintado como un arco iris, y si es lesbiana, la hacemos varonil y masculina, y poca broma que todas usan el mismo corte. Incluso cuando crean personajes juveniles, su mejor idea es crearlos como emos aesthetic, y en este caso tenemos de ejemplo a los nuevos guerreros o a Yo no soy Starfire, que literalmente junta todos los estereotipos de minorías antes generados y los mezcla en este tipo de historias. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que mientras los lados más fanáticos de estas ideologías defienden en redes a capa y espada estos productos mal escritos, y al final los que salen ganando son los creadores de estas empresas y personas que no son de las minorías. Y si hacen malos estos productos es solo porque se dejan guiar por las modas y el cómo ellos perciben a estas minorías, llenos de prejuicios y sin rasgos de personalidad más allá de serlo. Y no digo que un escritor no pueda o no debe escribir personajes de minorías porque los hará mal. No, lo que estoy diciendo es que a estas personas no les interesa escribir buenas historias. Interesarse por desarrollar a sus personajes es construirlos, darles una personalidad, una buena historia. Y no me tengo que remontar a un solo ejemplo de personajes con historias bien construidas. Un ejemplo de lo que pudo ser Yo no soy Starfire, y estoy por hablar de una historia que tiene el mismo argumento, una protagonista de la comunidad LGTB que deniega la identidad o forma de ser de su progenitor, enfocada a un público adolescente, literalmente la misma premisa de este cómic, y es la de Mitchell contra las máquinas. Kate Mitchell es un personaje con el mismo conflicto que Mandy, una persona que no quiere o no siente que no encaja con su familia, también tiene la dificultad de entrar a la universidad, y este choque se ve a lo largo de la trama con su padre concretamente, uno que está chapado a la antigua, educado en otra época, en otra generación, lo que podríamos definir como un boomer. Y quiero resaltar que Katie es un personaje de la comunidad LGTB, al igual que Mandy, y con el mismo concepto dentro de la trama. Si bien una es abordada como comedia y se permiten más fantasiosas dentro del guión, Kate se siente como un personaje construido, y no solo está bien trabajado, sino que empatizas con el conflicto y dilema del personaje, conoces a su padre, y de hecho lo desarrollan también bastante bien, y entiendes perfectamente por qué ambas personalidades chocan, hay un contexto, así que no, el Yo no soy Starfire y tantos otros productos que nos han estado lanzando en el último tiempo, no fracasan por querer ser inclusivos, fracasan por ser una basura, ni más ni menos. Y miren, esto se da espalda porque la industria del cómic occidental está muriendo, viéndose devastada ante las ideas más frescas y mejor estructuradas de historias orientales, cosa que se puede ver con los ingresos anuales de los mismos, que cada vez son más bajos. En un intento de captar nuevos públicos, nuevos horizontes, han apostado por varios mercados, mismos que nos han dado historias como cuando DC buscó adaptar al público gamer con Injustice, o Marvel al público afroamericano con Miles Morales. Y por el otro lado tenemos todos estos cómics intentando de colgarse de movimientos sociales, enfureciendo tanto a los mismos como a los compradores habituales. Para mí no es sorpresa que los fans estén tan molestos, porque tenía mucho tiempo de no ver una historia tan mala. Una lástima, pero Yo no soy Starfire es el reflejo perfecto de todo lo que está mal hoy en día dentro de las pseudocorporaciones falsamente inclusivas. Pero pues total, si el producto fracasa, siempre podemos culpar al machismo o a las 1000 fobias que Twitter ya se inventó. Y es curioso, porque los que suelen apoyar estos cómics de los jóvenes titanes tienden a ser un público masculino y juvenil. Y ahora resulta que los que consumimos estos productos también somos los responsables de que fracasen. Si es por actitudes como señalar al machismo como culpables del fracaso de estas historias, es que tienen merecidísimo el hit que han generado. Si la gente como yo salimos a criticar estos productos
productos es por todo lo que he ido enumerando, entre este y los 3 videos que tengo del tema. Y no porque la protagonista sea mujer, o sea gorda, o sea LGBT, o sea una agenda política. El problema es que sencillamente esos productos están mal hechos. Y el día en el que lo reconozcan y decidan de hacer el mínimo esfuerzo y colgarse de los movimientos ajenos, el día en que dejen de hacer inclusión forzada y traigan una buena historia, quizás, y solo quizás, en verdad veamos un avance en la inclusión.